recordáis, hace casi un año, por noviembre o así, fue la primera vez que compartí la palabra desde aquí y estuvimos hablando sobre Hechos capítulo 1. Vimos la primera parte y las siguientes veces pues ha coincidido con fechas, con Navidad, con Semana Santa, así que compartí sobre textos más específicos, pero hoy me gustaría continuar con el relato de Hechos y vamos a ver Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 26. Y dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, pues recordando un poco lo que comentamos sobre el libro de Hechos, recordamos que fue escrito por Lucas y era como, dijéramos, una continuación, ¿no?, del Evangelio de Lucas. Y sabemos de Lucas que era gentil, que era médico, como ya nos recordó Robert hace un par de domingos. Y tanto el Evangelio como el libro de Hechos están dirigidos a Teófilo, que también era gentil. Por lo tanto, es un libro que está escrito por un gentil y dirigido a otro gentil. El propósito de Lucas era narrar de forma ordenada los hechos que conformaron el ministerio terrenal de Jesús y los primeros años de la Iglesia, posiblemente para aclarar el verdadero evangelio y los fundamentos de la Iglesia ante las falsas doctrinas y falsos profetas que estaban surgiendo. Y también comentamos que, a pesar de los distintos protagonistas humanos, ¿no?, que había en el libro, principalmente Pedro y Pablo, el verdadero protagonista era el Espíritu Santo. También vimos que Jesús, además de su obra redentora, llevó a cabo una labor evangelística y que esa era la labor que la Iglesia debía continuar. Pero hizo un encargo a los apóstoles, y es que antes de continuar con esa labor debían esperar a recibir el poder del Espíritu Santo. Le era necesario para continuar con esa labor. Y así es como llegamos a este punto.
en el momento en el que Jesús asciende y los apóstoles estaban mirando y recordamos que dos ángeles se acercaron, ¿no? Y les dijeron que estaban mirando, que ese mismo Jesús que habían visto irse volvería. Así que ellos quedaron con esa esperanza, ¿no? de que Jesús volvería y con ese encargo por parte de él de predicar el Evangelio. Lo que vamos a ver hoy en el texto son 4 pilares que vemos en los inicios de la Iglesia, ¿no? En la construcción de la Iglesia. Vamos a ver una introducción y luego veremos estos 4 pilares: comunión, oración, palabra y obediencia. Y finalmente, pues, hablaremos de Judas. Si os dais cuenta, no he puesto los versículos en cada punto porque vamos a ir viendo que aparecen en distintos sitios a lo largo del texto. Si pensamos en la iglesia, ¿no?, como un edificio que comenzaba su construcción, sabemos que todo edificio necesita unos buenos cimientos, ¿no?, una buena base sobre la cual levantarse. Y esos cimientos podemos decir que son Jesucristo y el Evangelio. Jesús mismo dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sabemos que no se refería a Pedro, ¿no? Se refería al Evangelio, lo que acaba de decir Pedro. Pero además de cimientos, para que una construcción sea sólida y fuerte, necesita una estructura. Necesita pilares, columnas, vigas que sostengan el peso del edificio. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Estos pilares, ¿no?, como podemos llamarlos, no surgieron de un estudio que hicieron. No es que los apóstoles se juntaron e hicieron un estudio de otras organizaciones, a ver cómo funcionan, a ver qué podemos copiar, o a ver de qué forma podemos hacer esto o aquello, sino que surgieron de una forma natural, ¿no?, en obediencia a la enseñanza y al ejemplo de Jesús. Al verlo, nos vamos a dar cuenta de que se parece o se pueden equiparar a lo que llamamos hoy en día medios de gracia, algunos de ellos. Medios de gracia, para quien no esté familiarizado, cuando decimos medios de gracia nos referimos a herramientas o canales ordinarios establecidos por Dios, por medio de los cuales el Espíritu Santo comunica al ser humano la gracia de Dios en cuanto a la justificación y la santificación, y aplica a la vida del creyente los beneficios de esta. John Wesley, en su sermón Los medios de gracia, en 1740, dijo resumidamente: creemos que estos medios fueron instituidos por Dios como los canales ordinarios para comunicar su gracia a las almas del género humano. También aclara con firmeza cosas que debemos tener en cuenta. Los que abusan de ellos se encontraban tan lejos de recibir una bendición por medio de ellos que trajeron maldición sobre sus cabezas. En lugar de crecer en pureza de corazón y de vida, se hicieron doblemente hijos del infierno. 2. Que estos medios están subordinados a la vida de santidad del cristiano. Caso contrario, son mera vanidad. En tercer lugar, igualmente, si los medios de gracia están separados del Espíritu de Dios, no tienen ningún provecho ni pueden conducir de ninguna manera al conocimiento o al amor de Dios. El que imagine que hay en estos medios algún poder intrínseco está en un craso error. Y agrega que solo Dios es el dador de todo don perfecto, el autor de toda gracia, que a Él únicamente pertenece el poder de comunicar a nuestras almas cualquier bendición por estos medios. Y finalmente dice:
confesamos además que el uso de todos los medios no bastaría para redimir un solo pecado, que solo la sangre de Jesucristo es suficiente para reconciliar al pecador con Dios, puesto que no existe ninguna otra propiciación por nuestros pecados, ninguna otra fuente que pueda limpiar la iniquidad e impureza. Son cuatro cosas que debemos tener en cuenta, ¿no?, al ver estos medios de gracia. Bueno, pues comenzando con ellos, el primero que vamos a ver, lo he puesto así en este acrónimo para que quizás sea más fácil recordarlo, ¿no? Es la comunión. Dice a partir del versículo 13, versículos 13 y 14, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El aposento alto era una habitación que se construía encima de las casas, a modo de guardilla o algo parecido. Y el tamaño era en función de la casa, generalmente ocupaba toda la superficie de la casa. Solía tener también un acceso independiente y se usaba para varias cosas, para reuniones, para recibir invitados, comida, puesto que era considerada pues como la mejor habitación, ¿no? Era la más luminosa, la más ventilada, y por lo tanto se usaba pues para eso, para recibir huéspedes, para reuniones, etc. Podría ser el mismo lugar donde se celebró la Santa Cena y donde Jesús apareció resucitado a sus discípulos. Dice la palabra que moraban, que los discípulos junto con más gente moraban en este lugar. Esta palabra moraban proviene del griego katameno, y aunque puede significar una residencia constante, es más probable que indique un hospedarse frecuente. Es decir, era un lugar en el que no se puede decir que vivían ahí, tal como hoy conocemos, pero sí era un lugar que frecuentaban mucho, donde pasaban mucho tiempo. También nos dice la palabra en Lucas, capítulo 24, 52 y 53, que al volver de Jerusalén dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Es decir, que además de en este aposento alto, también pasaban mucho tiempo en el templo adorando. Estos textos nos muestran que existía una gran comunión entre ellos. Es decir, ya fuera en el templo adorando o en el aposento alto, donde vemos que oraban, compartían la palabra, seguramente comían juntos también, pues pasaban mucho tiempo juntos, tenían mucha comunión entre ellos. Esta comunión nos ayuda en nuestra santificación, porque nos permite edificarnos unos a otros, al compartir nuestras experiencias, nuestras meditaciones, nuestras dudas. También nos permite exhortarnos unos a otros. Al tener tanta comunión, pues tenemos confianza, podemos ver las dificultades que pueda tener algún hermano, y en cierto modo también nos aleja del pecado. No es decir que nos quite del pecado, pero sí es cierto que el estar en un ambiente cristiano, podríamos decir, pues nos aleja de la tentación y de la ocasión de pecar. Y esto no se refiere solo a la iglesia, como hemos visto, que pasaban tiempo en el templo y también fuera del templo. Es decir, que también podríamos incluir en esta comunión pues los tiempos que compartimos comiendo, ya sea en la escuelita o en las casas de los hermanos, o
paseos, salidas al campo, etc. Como hemos visto antes y nos advertía Wesley, es posible abusar de estos medios. ¿Y cómo podemos abusar de la comunión? Pues, por ejemplo, cuando esta comunión es una excusa para otros fines. Es decir, no nos juntamos con los hermanos con el fin de bendecir y ser bendecidos, sino pues buscando quizás diversión. Esto suele verse mucho en los jóvenes, que van a la... Y lo digo porque he pasado por ahí. Cuando van a la reunión de jóvenes y solo están pensando en la salida de después, ¿no? O para ligar, ¿no? Hay alguna chica o algún chico que me gusta, que entonces voy a ver si... Y en definitiva, pues muchos motivos, ¿no? También cuando las sometemos a nuestros sentimientos o estados de ánimo, ¿no? Ahora me apetece, ahora no me apetece, ahora sí porque estoy contento, ahora no porque estoy triste. También cuando el objetivo es egoísta, es decir, que pienso solo en lo que yo voy a recibir y no pienso en cómo puedo bendecir yo a los hermanos. Y también cuando otorgamos a esta comunión poder en sí misma. La comunión nos salva. Al estar con el pueblo de Dios no te hace pertenecer a Él. Otro pilar que vemos en el texto es la oración. Vemos en el versículo 14 que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos sabemos, ¿no?, lo que es la oración, y no quiero entrar ahora en este tema específico, pero sí me gustaría que nos fijemos en los términos que preceden, ¿no?, a esta palabra, oración y ruego. Según el diccionario, todo indica la totalidad de los miembros del conjunto. Perseverar significa mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Y unánime, dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. Aplicado a nosotros, pues todo yo creo que es bastante claro, ¿no? No dice muchos, no dice algunos, no dice la mayoría, sino que dice todo. La oración es un deber de todo creyente. Perseverar. Esto no habla de ser constantes, tanto en los tiempos, por así decirlo, como en los motivos o temas de oración. Ser constantes no es, bueno, hoy me acuerdo, oro, mañana no. No habla de tener un tiempo apartado para ello y de llevar un control, ¿no?, por así decirlo, en cuanto a los motivos por los que oramos. No según lo que nos venga a la mente en ese momento, o, uy, ahora me ha surgido un problema, voy a orar. Y también, bueno, esto podemos aplicarlo tanto a la oración privada como a la oración congregacional, ¿no? El ser constantes en reunirnos para orar y ser constantes en nuestros tiempos privados de oración. También nos dice que oraban unánimes. Esta palabra aparece 11 veces en el Nuevo Testamento y 10 de ellas en el libro de Hechos. Nos habla de un mismo sentir y dirección en cuanto a los temas de oración. Los temas y los motivos por los que oraban eran comunes. Esto, evidentemente, se aplica a la oración congregacional, pero también podemos aplicarlo a la oración privada.
Porque aunque es cierto que no todos asistimos regularmente a las reuniones de oración, pero aún así deberíamos tener conocimiento de cuál es el sentir de la congregación a la hora de orar, de por qué temas se está orando en las reuniones, por qué temas están orando mis hermanos, para poder sumarme yo también, ¿no?, a esas oraciones. La iglesia no existe solo cuando estamos juntos, sino también cuando cada uno está en su casa. Por lo tanto, si yo estoy en mi casa orando, también pertenezco a la iglesia, también soy parte de la iglesia. Y en esto nos ayuda la comunión, ¿no?, que comentábamos antes. Al tener comunión unos con otros, pues podemos compartir, ¿no?, esos motivos, podemos conocer cuáles son las preocupaciones o los problemas que pueda tener un hermano para apoyarle en oración. ¿Cómo podemos abusar de la oración? Pues cuando no oramos en la voluntad de Dios, sino tratando de imponer a Dios nuestra voluntad. Como en 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la cláusula importante, ¿no?, conforme a su voluntad. También cuando oramos de forma egoísta, pensando solo en nuestros beneficios, ¿no?, el yo, el dame, el para mí, y no en la gloria de Dios. Cuando oramos a otras personas que no son Dios. Nosotros no tenemos quizá esa costumbre, pero hay gente que ora a María, santos, ángeles, incluso en algunas oraciones se ha llegado a dirigir a demonios o a Satanás. Cuando nos atribuimos poderes que no tenemos, los famosos yo decreto, ¿no?, yo declaro, es una forma de abusar de la oración. Y también cuando atribuimos a la oración poder en sí misma. Por ejemplo, la famosa oración de salvación, ¿no? La oración en sí nos salva. La oración no son fórmulas mágicas o hechizos, ¿no?, que uno recita y por arte de magia suceden las cosas. Como hemos visto antes, la oración tiene que estar sometida, ¿no?, tanto al Espíritu Santo como a la voluntad de Dios y a la obediencia, ¿no?, a la vida de santidad. Si voy un poco rápido en esta parte es para no ocupar mucho tiempo y poder extenderme un poco más en la parte final. Otro pilar, ¿no?, que encontramos en el texto es la palabra. Vemos en los versículos 15 al 17 y 20 al 22, el 18 y el 19 lo veremos más adelante. Dice así: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y más adelante: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Lo que vemos en estos versículos es probablemente el primer sermón, por lo menos registrado, de la historia de la Iglesia. Porque si analizamos, tenemos un texto, que en este caso son los versículos de los Salmos, el Salmo 69, 25, que dice: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y el Salmo 109, 8, que dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio.
Y aunque pueda parecer, ¿no?, a simple vista que son textos aislados, sacados de contexto, alguien podría estar pensando, madre mía, Pedro, aquí cogiendo los versículos que le interesan, ¿no? No, pero si analizamos el contexto, ¿no?, de los salmos donde están estos versículos, nos daremos cuenta de que son salmos que señalan, ¿no?, la época de la muerte del Mesías. Por lo tanto, están dentro de su contexto. Bueno, pues tenemos esos textos, como hemos dicho. Tenemos una exégesis o interpretación, ¿no? Pedro, a la luz de estos versículos, interpreta, ¿no?, lo que está sucediendo con Judas y da una explicación a la iglesia. Trae consolación a la iglesia, ¿no?, explicando pues que a pesar de la preocupación que pueda haber, a pesar del enfado que puedan tener algunos, esto era necesario que sucediese. Y finalmente vemos que trae una aplicación práctica, ¿no? Llegan a la conclusión de que era necesario buscar un sustituto, nombrar un sustituto de Judas. Además, debemos notar que se trata de una exposición pública de la palabra, ¿no? Dice que Pedro se levantó en medio de todos y habló para todos, ¿no? Dice que eran como 120 en ese momento los reunidos y habló para todos. Esto, el tema de la palabra, aunque a priori pueda parecer que tiene una aplicación, ¿no?, solo para la exposición pública en la congregación, también tiene una aplicación para el estudio, ¿no?, privado de la palabra, como tiene una aplicación que es de gran bendición para nuestras vidas. Especialmente, por ejemplo, para los varones que son cabeza del hogar. Quizás Dios no te ha llamado, ¿no?, a predicar en el púlpito para toda la congregación, pero sí te ha llamado a ser pastor y a ser predicador en tu hogar, con tu familia. Y los mismos principios, ¿no?, que se pueden aplicar a un sermón, a un estudio de la palabra para la congregación, se aplican también al compartir la palabra con tu familia. Por ejemplo, sobriedad, fidelidad a la palabra, centralidad del Evangelio. Todo esto son principios que debemos aplicar también al estudio de la palabra familiar. Incluso podríamos hablar de no solo al estudio familiar, sino incluso al estudio personal, aunque no tengan, ¿no?, esa responsabilidad de compartir con tu familia o de enseñar a tu familia. En el estudio personal también podemos, incluso diría que debemos, ¿no?, aplicar estos principios de sobriedad, de fidelidad a la palabra, de centralidad del Evangelio, incluso los métodos, ¿no?, que podemos aplicar a la hora de preparar un sermón, ¿no?, un estudio secuencial, buscar una buena interpretación, buscar una aplicación, buscar el Evangelio, ¿no?, incluso cuando estemos en el Antiguo Testamento, allá donde estemos estudiando, podemos buscar el Evangelio. Son cosas que podemos aplicar, ¿no?, a nuestro estudio personal de la palabra y que van a ser de bendición para nuestras vidas. Y si nos paramos a pensar, al fin y al cabo, un estudio personal de la palabra, realmente podríamos decir que es una exposición, ¿no?, una predicación del Espíritu Santo para nuestra vida. Por eso hablamos de sobriedad, ¿no?, por ejemplo, de buscar tiempo, de darle la importancia, ¿no?, que tiene. No se trata de decir, bueno, ahora tengo 5 minutos, voy a leer un par de versículos, sino de buscar un tiempo, de buscar un lugar donde podamos concentrarnos, donde podamos estar centrados, ¿no?, en ese estudio y de dejar, ¿no?, que el Espíritu Santo nos hable. Y no sé si os habrá pasado alguna vez que hay veces que estás estudiando un texto, ¿no?, que a lo mejor lo has leído muchas veces y no terminas, ¿no?, de verlo claro.
Y un día así, estudiando, pues empieza a ver cosas y empieza a quedarte claro, ¿no? Y es como si alguien te estuviera explicando, ¿no? Pues a eso es lo que me refiero cuando digo que es como una predicación, ¿no?, del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo hablándonos directamente y empezamos, ¿no?, a ver esas cosas claras. Y además, una exposición pública de la palabra siempre nace o debe nacer de un estudio personal. ¿Cómo podemos abusar de la palabra y de su exposición, del púlpito? Aquí podríamos decir muchas cosas, ¿verdad? Pues cuando sacamos los textos de contexto para apoyar nuestro propio razonamiento, cambiando así pues el sentido del texto o haciéndole decir cosas que no dice o al revés, ¿no? A veces se busca ocultar cosas. También cuando añadimos o quitamos del texto. Sobre esto también tenemos muchas advertencias, ¿no?, en la palabra. Deuteronomio 4.2, Deuteronomio 12.32, quizá el más conocido, Apocalipsis 22, 18, 19, nos advierten, ¿no?, sobre el peligro de añadir o de quitar de la palabra. También del púlpito se puede abusar, ¿no?, cuando se predica, cuando no se predica todo el consejo de Dios, cuando no se, como decíamos, cuando se quita de la palabra, solo se predican las cosas que nos interesan. Cuando no se predica la palabra, ¿no? Cuando seguramente habría escuchado alguna predicación, ¿no?, entre comillas, de los sueños, de las visiones, del predicador en cuestión o de sus opiniones, con muy poquita o ninguna palabra. También cuando se usa el púlpito con fines egoístas, y esto quizás es más difícil de detectar, ¿no?, porque alguien puede ponerse detrás del púlpito y hacer un sermón perfectamente bíblico, hablar del Evangelio, y sin embargo, lo que hay en su corazón no es la gloria de Dios. Lo que hay en su corazón quizás es, pues, adquirir fama, o simplemente lo está haciendo por ganar un sueldo. En definitiva, pues, no lo hace para la gloria de Dios y la bendición de la Iglesia. Esto también es una forma, ¿no?, de abusar del púlpito. Y finalmente llegamos a la obediencia. Aquí quizás nos entretengamos un poco más. Y aunque no se trate la obediencia en sí misma, no se trata de un medio de la gracia, pero sí vemos que es algo transversal, podríamos decir, ¿no?, a estos medios. Es algo que se aplica a todos estos medios que hemos visto. Y como hemos visto antes, John Wesley lo dice así, dice: estos medios están subordinados a la vida de santidad del cristiano. Caso contrario, son mera vanidad. La vida de santidad es someter mi voluntad a la de Dios. A esto es lo que nos referimos, ¿no?, cuando hablamos de sumisión, de obediencia. Y esto es algo que debemos hacer nosotros, depende de nosotros. En el texto que estamos viendo vemos tres formas, ¿no?, de sumisión o de obediencia. Primeramente a Dios, también a la palabra y también al ministro. Sumisión a Dios lo vemos directamente, la vemos en dos ocasiones. En el primer versículo, el versículo 12, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Vemos que los discípulos vuelven, ¿no?, en obediencia a esa palabra que le había dicho Jesús de esperar en Jerusalén. Ellos vuelven directamente a Jerusalén. Esto también lo vemos, ¿no?, en Lucas 24, 50-51. Cabe destacar, ¿no?, que el cambio de actitud que vemos en los discípulos, ese cambio de ánimo,
Si recordáis, cuando Jesús resucitó y se pareció a ellos, estaban escondidos, ¿no? Estaban en el aposento alto, pero estaban como escondidos, ¿no? Dice que estaban con todas las ventanas, con todo cerrado, se ocultaban. Sin embargo, en esta ocasión dice que vuelven y vuelven con gozo, van al templo a adorar, no se esconden, ¿no? Sino que vemos que simplemente, aunque no habían recibido todavía el Espíritu Santo, pero esa visión, ¿no?, de ese encuentro con Jesús resucitado ya les dio un cierto grado, ¿no?, de valentía y de ánimo. La segunda ocasión en la que vemos que se someten a la voluntad de Dios es en los versículos 23 al 26, que dice así: y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí vemos cómo, en cierto modo, la Iglesia ya está obedeciendo, ¿no? Como veremos más adelante, está obedeciendo tanto a la palabra como al ministro, pero se encuentran ante un dilema, ¿no? Digamos, necesitan que Dios revele su voluntad específica sobre un asunto, en este caso, pues sobre la persona que debe ocupar el lugar de Judas. Hay dos hermanos, ¿no?, que cumplen con los requisitos, que esto también lo veremos ahora un poco más adelante, y que probablemente pues contaban con buen testimonio, ¿no? Y en este caso vemos que echan suertes, ¿no? Dios revela su voluntad a través de la suerte. Esto nos puede parecer chocante, ¿no?, por nuestro contexto, ¿no?, histórico y cultural. El tema de la suerte lo asociamos como a cosas malas, ¿no? Lo asociamos a adicciones, a cosas negativas. Pero sin embargo, se trata de un método habitual en el Antiguo Testamento para discernir la voluntad de Dios. Leemos en Proverbios 16:33, dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y vemos en otros textos como hemos dicho que era un método habitual, ¿no? Por ejemplo, en Levítico 16, 8, 9, dice: y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. En Números 26, 55 al 56, está hablando de la repartición de la tierra entre las tribus. Y dice así: pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Es decir, que más allá de lo que a nosotros nos pueda parecer en el subconsciente, ¿no?, la suerte en el Antiguo Testamento y hasta este momento era un método habitual y legítimo para discernir la voluntad de Dios. Sin embargo, esta mención, ¿no?, a la suerte es la última que vamos a encontrar en la palabra de Dios, ya que, como veremos, si Dios quiere en otra ocasión, la llegada, ¿no?, del Espíritu Santo pues ya hace inválido este método, hace innecesario, por así decirlo, el echar suerte, sino que Dios a partir de aquí en adelante revelará su voluntad a través del Espíritu Santo. Vemos también su misión a la palabra. En los versículos 20 y 22 dice: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación
y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros en todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Como dije antes, ¿no? Pedro interpreta estos versículos de los Salmos. Primero consuela, como hemos visto, a la iglesia, explicando pues, lo que había sucedido con Judas, que era necesario que sucediese así. Y asimismo, ¿no? Explica que era la voluntad de Dios que alguien ocupase el puesto de Judas. Vemos, por ejemplo, en Mateo 19:28 que Jesús estableció, ¿no? que debían ser 12 los discípulos. Jesús mismo lo estableció así, los apóstoles. Por lo tanto, en obediencia a esa palabra, pues se dan, ¿no? a la tarea de buscar un sustituto. Vemos que la Biblia tiene autoridad sobre el creyente porque es palabra de Dios. Es la voluntad de Dios revelada y no hay otra opción, ¿no? que someterse a ella. Por eso como evangélicos, ¿no? creemos, y lo decimos mucho, en sola escritura. Y aunque es cierto que seguimos luchando con el pecado, que fallamos, pero como bien decía Will la semana pasada, nuestro corazón debe estar inclinado a esa obediencia, a someternos a la palabra. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando vemos una rebeldía constante o persistente contra la palabra, pues podemos decir que ese corazón no ha sido regenerado. También vemos sumisión al ministro, en este caso a Pedro. Pedro, como vemos en el versículo 15, fue el que se levantó en medio de los hermanos. De todos los allí reunidos, que dice que eran como 120, y estaban todos los apóstoles, es Pedro, ¿no? el que se levanta y en cierto modo pues asume el cargo y el control de la situación. Pedro, en cierto modo, era visto como el líder, ¿no? de los apóstoles. Quizás por su carácter, pero sí es cierto que en todas las veces, ¿no? que en la Biblia, en los evangelios, es nombrada, ¿no? la lista de los apóstoles, si nos damos cuenta, el primero siempre es Pedro, ¿no? y el último, Judas Iscariote. Esto, según los expertos, dicen que revela un cierto grado, ¿no? de cercanía, ¿no? como que era el más cercano a Jesús. Quizás también el hecho de haber sido el primero, ¿no? en haber sido llamado, pues le daba, ¿no? sobre los demás este sentido, ¿no? de autoridad. Además, Pedro tiene la autoridad dada por Jesucristo, ¿no? al haber sido nombrado apóstol. Vemos en Marcos 3, del 13 al 16. Después subió al monte, hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Vemos una vez más que es el primero, ¿no? que en el que nombra. Y además, ¿no? de esta autoridad apostólica y de esa, entre comillas, autoridad, ¿no? que le daban los demás apóstoles, en este pasaje vemos que Pedro cuenta, ¿no? también con la autoridad que le da la palabra de Dios. Vemos cómo Pedro se apoya, ¿no? Pedro sabía perfectamente que la palabra de Dios tenía esa autoridad y se apoya en ella, ¿no? para explicar y para decir a la iglesia qué camino seguir, qué camino tomar.
Como he visto antes, Pedro aplica la palabra, extrae una enseñanza y una aplicación práctica, ¿no? Pero además vemos, nos encontramos, ¿no?, con un posible conflicto, por así decirlo, ¿no? Porque vemos que Pedro establece unos requisitos para ese nuevo apóstol, ¿no?, que debían escoger. Y estos requisitos, pues, no proceden, ¿no?, del Antiguo Testamento. No vemos que se hayan extraído, ¿no?, de ningún texto de la Escritura del Antiguo Testamento, ¿no?, que era la Escritura que en ese momento ellos tenían. Pero sin embargo, el Antiguo Testamento podemos decir que no era la única palabra de Dios de que ellos disponían, ¿verdad? Porque ellos tenían la enseñanza de Jesucristo. Y ya que Jesucristo es Dios, pues ellos tenían esa palabra de Dios no escrita, ¿no?, hasta ese momento. Nosotros, claro, contamos con la ventaja, ¿no?, por así decirlo, de que ya la tenemos por escrito, pero ellos, aunque no la tenían por escrito, sí la tenían, ¿no?, en sus mentes y en sus corazones. Por lo tanto, Pedro, para establecer, ¿no?, este criterio, estos requisitos, pues se basa en el ejemplo, ¿no?, del mismo Jesús. Y estos requisitos, ¿no?, que Pedro establece para el nuevo apóstol, vemos que desmontan, ¿no?, por completo este movimiento, ¿no?, que hay hoy en día de apóstoles y profetas, ¿no?, ya que es imposible, ¿no?, que hoy en día puedan cumplirlo. Y vamos a verlo, son, bueno, podemos decir 3, 4, yo he puesto 4. Dice así en los versículos 21 al 23. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. El primer requisito que vemos, quizás no explícitamente, pero sí está implícito, es que debe ser un hombre, un varón. Seguramente había mujeres, ¿no?, como vemos en otros textos, que acompañaron a Jesús y a los discípulos, ¿no?, durante todo el tiempo. Hubo mujeres con ellos. También hubo mujeres, estas mismas mujeres fueron testigos de la resurrección, ¿no? O sea, que cumplen otros requisitos, pero sin embargo, Pedro dice que el primer requisito que pone es que debe ser un varón. Y esto es evidente, ¿no? Jesús eligió a 12 varones, a 12 hombres. El segundo requisito es que debe haber participado de todo el ministerio terrenal de Jesucristo, desde su bautismo hasta la ascensión. Es decir, lo mismo que ellos cumplían, ¿no? También debe haber sido testigo directo de Cristo resucitado. Y el último requisito que establece es que debe haber sido elegido por Jesucristo. Claro, aquí, hasta ahora, los 3 primeros requisitos, pues había varios, ¿no?, que podían cumplirlos. Ellos, pues seguramente, pues, como hemos dicho, que había varios, pero por testimonio quizás, pues, escogen a 2, ¿no?, señalan a 2. Pero este cuarto requisito, pues ya no depende ni de ellos, ni depende de los apóstoles, sino que depende solamente de Jesucristo. Es Él el que debe elegir, nombrar directamente, ¿no? Y por eso, como hemos visto, es que echan suertes, ¿no?, para saber cuál es la voluntad de Dios específica, ¿no?, sobre este asunto. Podemos llegar, por lo tanto, a la conclusión, ¿no?, de que, y sin entrar en mucho más detalle,
de que a la luz de la palabra de Dios podemos decir que hoy en día no existen apóstoles, ¿no?, con mayúsculas, como suele decir Will, con esa autoridad, ¿no?, que tenían ellos para establecer doctrina y para ministrar de esa manera. Los ministros o pastores, ¿no?, con los que contamos hoy en día no tienen esa autoridad apostólica dada directamente por Jesucristo, pero sí cuentan, o deben contar por lo menos, con la autoridad dada por la Escritura. Por lo tanto, la palabra escrita de Dios es la única fuente de autoridad para un ministro. Un pastor tiene autoridad sobre el rebaño en la medida en que esté sometido a la Escritura. Como hemos dicho antes, como evangélicos, pues creemos en sola Escritura, es decir, como la palabra de Dios como nuestra suprema norma de fe y conducta, suficiente, clara, autoritativa y necesaria. Por lo tanto, toda palabra o toda revelación de Dios a través del Espíritu Santo debe estar en consonancia con la Escritura. En ningún caso Dios va a negar o contradecir lo ya revelado en su palabra. Por lo tanto, si vemos, podríamos decir que la revelación y la autoridad de Dios recae sobre la Biblia y a su vez directamente sobre la Iglesia, ¿no? En la medida en que pues cada uno en su estudio personal pues recibe, ¿no?, esa revelación y esa autoridad, y también a través del ministro, pero siempre a través de la Biblia. ¿Cuál es el problema, ¿no?, con este movimiento apostólico de hoy en día? Pues que lo que ellos tratan de hacer es de algún modo situarse, ¿no?, en este mismo nivel. Ellos dicen, no, esto no es suficiente para mí, yo no estoy aquí, yo estoy aquí. De forma que se atribuyen a sí mismos la autoridad para establecer, ¿no?, lo que Dios dice. Y de ahí vemos el peligro, ¿no? Ellos no consideran que tengan que someterse a la Biblia, sino que se ponen en el mismo nivel de autoridad. Y esto nos suena también, ¿no?, de otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, lo decimos muchas veces, ¿no?, la Iglesia Católica, ¿no?, con el tema del Papa, del magisterio de la Iglesia. De algún modo, pues tratan de hacer lo mismo, de situarse al mismo nivel de la palabra de Dios. Y esto, claro, pues es peligroso porque de algún modo están diciendo lo que vale es lo que yo diga. Ya está, te lo tienes que creer, lo tienes que obedecer y punto. Por lo tanto, como os compartía, ¿no?, esta mañana en el devocional, pues es importante, ¿no?, que estemos bien anclados y en la palabra, pues para poder discernir estas cosas, ¿no?, y poder juzgar con juicio justo, ¿no?, como nos decía Will la semana pasada. Bueno, pues para terminar, vamos a hablar sobre Judas, que no es un tema especialmente agradable, ¿verdad? Pero ya que aparece en el texto, ¿no?, pues nos vemos en la obligación de hablar sobre él. Hasta ahora, ¿no?, hemos visto 4 cosas que podríamos decir que son positivas, ¿no?, para la Iglesia. Son cosas que fortalecen a la Iglesia y la benefician, ¿no?, en su edificación. Y cosas en las cuales nos gozamos, ¿no? Porque aunque a priori la obediencia no pueda parecer algo costoso, algo difícil, ¿no?, de tragar, pero un verdadero creyente, un corazón regenerado se goza, ¿no?, también en la obediencia y en someterse a la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿no?, vemos que en el texto aparece algo pues que a simple vista parece negativo, ¿no? Parece como que estorba, ¿no? Algo que perjudica a la Iglesia.
Y por supuesto, pues se trata de Judas, ¿no? De la presencia, ¿no?, de traidores, por así decirlo, dentro de la iglesia. Vemos los versículos 18 y 19, ¿no? Dice que este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. En este punto podríamos decir que surgen ciertas dificultades porque este relato, ¿no?, de la muerte de Judas, solo hay otro relato en la Biblia y se encuentra en Mateo 27 del 3 al 10 y encontramos algunas diferencias, ¿no? En Mateo relata así, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Vemos que hay ciertas diferencias, ¿no? ¿Y cómo podemos explicar esto? Pues después de ver distintas teorías, ¿no?, que hay, personalmente creo que teniendo en cuenta, ¿no?, que la infalibilidad, ¿no?, y la inerrancia de las propias escrituras, es que ambos relatos no se pueden conjugar en uno solo. Y las diferencias, ¿no?, que vemos surgirían pues de los distintos énfasis que los autores quisieron dar a su texto. Como hemos dicho antes, Lucas era un gentil escribiendo para otro gentil y con un propósito determinado, mientras que Mateo era un judío y dirige su evangelio a judíos. Por lo tanto, con el propósito, ¿no?, de convencerlos de que Jesús es el Mesías esperado por ellos durante siglos. Los judíos soñaban con un Mesías descendiente del rey David, con alguien que tuviera sus mismas características y rasgos, alguien que fuera un nuevo David. Al menos pensaban, así lo habían anunciado los profetas. Y Mateo, pues para hacerles ver que Jesús es ese nuevo David, pues cada vez que puede en su evangelio lo describe con los rasgos típicos del rey David. Los exegetas han descubierto y señalado muchas alusiones a David, insertadas cuidadosamente por el evangelista, desde la infancia de Jesús hasta su muerte. Ahora bien, los detalles que conocemos de la vida de David, por los detalles que conocemos, sabemos que tenía un consejero. Esto lo vemos en 2 de Samuel 15, 12, bueno, en ese contexto. Sabemos que tenía un consejero, uno de sus hombres de confianza, llamado Ahitofel, que formaba parte de sus más estrechos colaboradores y a quien le confiaba todos los secretos del reino. Un día sus enemigos conspiraron contra David para matarlo, y entonces Ahitofel lo traicionó y se puso del lado de su adversario. El fin de Ahitofel, como vemos más adelante en el capítulo 17, es el suicidio. Termina suicidándose. Si nos damos cuenta, vemos, ¿no?, los paralelismos con Judas, ¿no? Con el relato de Mateo, como lo traiciona siendo uno de sus más estrechos amigos, ¿no?, por así decirlo. Lo traiciona
y el fin de él es el suicidio. Vemos cómo Mateo trata de establecer, ¿no?, ese paralelismo entre Jesús y David. Lucas, en cambio, como hemos dicho, es un gentil, escribiendo para otro gentil. Y para ellos este paralelismo pues carecía de sentido, no tenía, probablemente Teófilo ni siquiera lo entendiera. Y por eso es probable pues que Lucas en su evangelio pues incide más, ¿no?, en el hecho de la muerte horrible, ¿no?, que tuvo Judas. Para un judío, por ejemplo, el suicidio ya de por sí era algo bastante horrible, ¿no? Para un gentil, pues quizás eso no tenía tanto valor, y Lucas incide más en el hecho, pues, de ese horror, ¿no?, de reventarse, ¿no?, de como describe la entraña dispersa. Si recordamos, cuando os compartí, ¿no?, en Semana Santa, los romanos tenían la costumbre, que no se aplicaba en Israel, pero ellos tenían la costumbre de cuando crucificaban a alguien, lo dejaban en la cruz hasta que los animales se lo comían, hasta que sus entrañas se esparcían, los animales se lo comían, como una forma de humillación, ¿no?, y pues como de hacer más daño, ¿no?, en el castigo. Y posiblemente esto es lo que tenga en mente Lucas, ¿no?, el mostrarle, ¿no?, a Teófilo pues esa horrible, esa humillación, ¿no?, del castigo, ¿no?, del fin de Judas. Hoy nos vamos a centrar en este relato que estamos y en el énfasis que hace sobre este horrible, ¿no?, destino final al que Judas estaba destinado. Según leemos en el versículo 25, dice: para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por su transgresión, para irse a su propio lugar. Podemos decir casi con total seguridad que Judas fue condenado al infierno. Jesús mismo dijo en Juan 6, 70 y 71, dice: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. También dice en Marcos 14, 21, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Si Judas estuviera hoy en el cielo, pues no hubieran sido en vano, ¿no?, como vemos en el texto, ¿no?, que dice que le hubiera sido mejor no nacer. Y como hablábamos antes, ¿no?, de la necesidad de ser fieles a la Escritura. Incluso en algunos sitios se predica, he visto algún vídeo en internet que Judas, ¿no?, de algún modo fue salvado. Y es triste, ¿no?, ver cómo se sacan las cosas de contexto, cómo se añade a la palabra, cuando vemos que la propia palabra es clara, ¿no?, en ese sentido. El versículo dice que se fue a su propio lugar. Se fue al lugar al que pertenecía desde el principio. Judas no perdió su salvación, como también algunos pueden señalar, sino que nunca fue salvo. Lo que sí perdió, según vemos en el texto, a causa de su transgresión, fue su ministerio, pero no su salvación. Sin embargo, el papel de Judas, ¿no?, en la muerte de Jesús, y por lo tanto, ¿no?, en la obra redentora, no fue casual. Vemos que Pedro también lo atestigua así, diciendo que era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. La palabra nos advierte, ¿no?, en muchas ocasiones de guardarnos, ¿no?, de
de la presencia de falsos maestros, de lobos, como solemos decir, que son contados, ¿no?, con nosotros, forman parte de la iglesia visible, y sin embargo debemos guardarnos de ellos. Lo cierto es que no sabemos realmente el motivo, ¿no?, o el propósito que Dios tiene para permitir la presencia de este tipo de gente en la iglesia, pero sí sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y que existe un motivo bien sólido, ¿no?, que esperamos un día nos sea revelado. Vamos a ver dos textos, ¿no? Palabras del propio Jesús advirtiendo sobre estos falsos maestros y lo que les espera. Dice en Lucas 13, 24, 28. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde soy. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde soy. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Vemos, ¿no?, cómo empieza el texto diciendo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, ¿no? Ahí vemos esa necesidad de someternos, ¿no?, de esforzarnos en esa vida de santidad. También vemos el alegato, ¿no?, que hacen estos a Jesús, ¿no?, al Señor. Le dicen: Señor, Señor, delante de ti hemos comido y bebido, ¿no? Y vemos cómo participan, ¿no?, de la comunión, comen y beben con el pueblo de Dios. Y dice: y en nuestras plazas enseñaste. Habían escuchado la palabra, conocían la palabra. Y también vemos que lo que están haciendo es hablar, ¿no?, con el Señor. Están orando, o sea, oran, tienen comunión con el pueblo de Dios, reciben la palabra, y sin embargo Dios les dice: no sé de dónde soy. Apartados de mí, ¿no?, hacedores de maldad. Y vemos, ¿no?, cuál es su destino. Irán allí donde será el llanto y el crujir de dientes. Vemos también en Mateo 7, del 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vemos también, ¿no?, esa necesidad de someternos y de obedecer. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí vemos que ya no es solo que reciben la palabra, no es solo que tienen comunión con el pueblo de Dios, sino que participan del ministerio. Dice que profetizan, echan fuera demonios, incluso hicieron milagros, y sin embargo dice: y entonces les declaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí también es bastante claro, ¿no? Dice: nunca os conocí. No es que participen del ministerio y en algún momento por un pecado determinado, pues pierdan, ¿no?, esa salvación. Dice bastante claramente: nunca os conocí. Aquí vemos otra vez que no se trata de que al desviarse, ¿no?, pues eso, pierden su salvación, sino que desde el principio son desconocidos para el Salvador. Están condenados al infierno. Bueno, pues para terminar, a modo de conclusión, y repasando un poco, hemos visto que la comunión, la oración y la palabra son medios de gracia dados por Dios, herramientas que, bien utilizadas y aplicadas por el Espíritu Santo, servirán para el crecimiento espiritual y santificación del creyente. También hemos visto que la sumisión y obediencia a la voluntad de Dios, es decir, el caminar en santidad, es la clave para que estos medios o herramientas tengan un efecto positivo
en la vida del creyente, en mi vida, y no sea mera vanidad. Examinemos pues nuestros caminos, ¿no? Si estamos andando en santidad, en obediencia a la voluntad de Dios y a su palabra. Debemos también, como hemos visto, guardarnos, ¿no?, de los lobos, de estos falsos maestros, que en apariencia son hermanos, ¿no? Incluso vemos que ministran, ¿no?, que pueden trabajar en la obra del Señor, pero que en el día final irán a su propio lugar y no tendrán parte con los hijos de Dios en la gloria. Los medios que hemos visto son para santificación, ¿no?, como dijimos al principio, y en ningún caso para alcanzar salvación a través de ellos. Por eso veo necesario advertir, ¿no?, que la salvación es única y exclusivamente por la gracia de Dios y a través de la fe en Jesucristo, el único Dios hombre quien entregó su vida en expiación por los pecados de su pueblo y resucitó para garantizarnos la vida eterna en la gloria de Dios. Si crees de algún modo, ¿no?, que el estar con el pueblo de Dios, el compartir, estar dentro, por decirlo de alguna forma, del pueblo de Dios, te hace pertenecer a Él, como hemos visto, es un error. Si crees que orar, hablar con Dios, te reconcilia con Él, estás equivocado. Si crees que el conocimiento intelectual, ¿no?, de la Biblia, como decía también Antonio al principio, el conocimiento por sí mismo de la doctrina, tampoco te convierte en hijo de Dios. Si crees, ¿no?, que haciendo más obras buenas que malas serás salvo, estás equivocado. Aquí hemos visto cómo algunos profetizaban, incluso hacían milagros y sin embargo estaban condenados al infierno. Arrepiéntete de tu pecado y coloca tu fe en Cristo, que es el único camino al Padre y a la salvación. Vamos a terminar orando.